Gabriela Reyes, Elsa, también aquí está. Bien, pues bienvenidos. Una cuestión curiosa es que hay mucha más puntualidad en las juntas por internet, entonces pues vamos a comenzar un poco con diseño de indicadores. Muchas gracias por su presencia, por su tiempo y vamos a llevar este diálogo. Me permito presentarme. Lo que soy un consultor especializado en las actividades, la evolución de capacidades organizacionales. Soy representante de México en el Comité Técnico Internacional ISO 56000. Es la norma de administración de la innovación. Soy de las personas que va a diseñar la norma. Eh, Soy miembro del Comité Técnico del Premio Nacional de Tecnología e Innovación, donde fui presidente hace un par de años, se terminó en 98. Y mi especialidad es dirigir las actividades de las organizaciones para una integración entre estrategia, innovación y operación. ¿Sí? Mi doctorado precisamente tiene una especialidad en estrategia y bueno, pues hay mucho que ver con procesos, productividad y calidad. Al final del material está mi correo electrónico y si no, en el chat a través, José Luis Olleiro, qué gusto, qué honor estar con tu presencia. Ambos sabemos de los dos. Director de tesis de mi director de tesis doctoral, que en paz descanse Carlos Puga, y Elsa Bernal, Jorge Tobar. Y bueno, ¿qué hacemos en BPI? Somos un aliado para que te conviertas en una empresa de clase mundial. ¿Y cómo es eso? A través de la creación de tu ADN. En la sesión de hoy vamos a ver una de las aplicaciones de esta codificación de tus actividades. El ADN es aquello que da orden, que da sentido a tu operación, crecimiento, lo que le da lógica a tu evolución. Bueno, en las organizaciones las actividades también tienen un ADN, tienen un código que hacen que tenga sentido hacer una actividad, luego hacer otra y por lo mismo medir una actividad y después medir otra y saber qué voy a medir en las actividades. La medición es parte de esta integración. Las actividades de la operación del diario en una empresa, la diaria operación, nosotros explicamos a la empresa como un conjunto repetitivo de actividades. Es una perspectiva de actividades. Hay perspectivas sociales, hay perspectivas de comunicación, hay varias perspectivas que coexisten, como vimos en el diálogo pasado. Cada una de estas perspectivas puede manejar diferentes indicadores e incluso pues diferentes modelos para entender sus actividades. Con el permiso de ustedes voy a apagar esto. Y otro tipo de actividades son las de estrategia. Las de estrategia son las que dirigen a la organización intencionada y deliberadamente hacia un fin al que no llegaría si las cosas fueran de otro modo. La estrategia es la que hace que doble mis capacidades, que si antes vendía 100 millones de pesos, pueda vender 200 millones de pesos si esto no lo hubiera logrado por la pura inercia de la operación. Cuando hablo de que no lo hubiera logrado por la pura inercia, tiene que ver la innovación, que es precisamente proyectos y actividades enfocadas a cambiar la operación y dirigidas por la estrategia. Sin esta triada, no podemos hablar de una organización que evoluciona deliberadamente, intencionadamente. Y claro, esto es centrados en una arquitectura y esa arquitectura tiene como una parte fundamental la medición y los indicadores de cada una de estas tres actividades. Nosotros en los diálogos de ISO 56000 nos centramos en medición de la innovación,
El día de hoy es un poquito más down to earth, más aterrizado. Vamos a hablar de medición de procesos, más perteneciente a la medición de la operación. También cualquier duda, al final tenemos un diálogo en el cual podemos pues aclarar si no vinimos a las sesiones anteriores, que me perdí, que no me perdí. ¿Cuál es la ventaja de una arquitectura? Bueno, todo el mundo vemos los errores en lo que hacemos, en las actividades que nosotros hacemos. ¿Sí? Eso es fácil de identificar, pero donde se convierte un poquito más especializado es poder tener el conocimiento de tu código para poder identificar lo que no haces, en qué riesgos te está sometiendo, que implica lo que no haces, no lo que haces erróneamente, lo que no haces. Y lo que debes de hacer, lo que deberías de hacer para que tu estrategia fuera realizable, es una parte que también depende de la arquitectura, la programación de tu ADN. Bien, uno de los productos que tenemos pues es reinvención de la organización, claro, códigos diferentes, a diferencia de los seres vivos, el ADN de las empresas sí se puede cambiar, sí se puede mejorar. Rediseño y operación de la oficina de innovación bajo la norma ISO 56000. Platicamos que la norma ISO 56000 es valiosísima, pero que requiere de la interpretación para cada una de las organizaciones. Imagínense si es una norma una familia de normas que se diseña para cualquier organización en cualquier parte del mundo, de cualquier tipo, lucrativa o no lucrativa, de cualquier tamaño, pues es evidente que necesita una adecuación. Es como un traje para todos, pues necesitará una adecuación para mi organización, una interpretación para que la norma trabaje para mí y no al revés. Diseño de sistemas operativos, diseño de la oficina estratégica, que nuestros siguientes diálogos muy breves serán sobre la estrategia como un proceso. La estrategia es una oficina. Y aquí tomo el último punto. La medición también se hace a través de una oficina de medición. No tiene sentido que hablemos de indicadores si no hablamos de una oficina de medición, si no hablamos de una oficina de inteligencia del negocio. Los indicadores no sirven, no valen de nada si no hay quien los mida, quien esté interpretando esa medición y quien esté sugiriendo direcciones, alimentando a la dirección, a la oficina estratégica con información verídica y confiable. Pues bienvenidos, estamos aquí para compartir esta pasión que tenemos, el equipo de BPI, que me toca pues ser vocero, pero todos nosotros muy felices de compartir esta pasión por ofrecer una consultoría con un sustento técnico, con un sustento científico, no solamente intuitiva, sino modelos robustos. Vamos a hablar un poquito de diálogos de la organización. ¿Qué son estos diálogos de la organización? Pues es lo que estamos formando. La sesión pasada fue muy agradable, nos quedamos platicando, perdón, yo me había despedido, pero nos quedamos platicando así, al igual que en anteriormente en los foros de exposición, ahora nos quedamos platicando en el Zoom. Y muy valioso, muy valioso. Vamos a hablar. Diseño de indicadores, que es el tema central, y te queremos escuchar precisamente este espacio de compartir qué han hecho ustedes respecto a indicadores, qué dudas tienen, qué podemos platicar en un foro, en un café. Espero que tengan un café porque no se lo puedo mandar por internet, pero pues un cafecito. Pues comencemos con estos diálogos de la organización. Este es el segundo diálogo de medición de la innovación. Pero no se preocupen si no vinieron al anterior.
En el método, en el anterior vimos un método, que este no es desarrollo propio, hablaba que es un desarrollo de una persona, que aquí tengo, que se llama Hobart. Ajá, me gustó mucho adoptarlo y nos habla del método COM, concepto de medición, objeto de medición y método de medición. Ya adentro, pues sí hay una interpretación, ¿verdad? Sobre el concepto, el objeto y el método. ¿Qué es el concepto de medición? Bueno, antes de entrar en este diálogo, ¿qué vamos a ver hoy? A lo largo de este tiempo vamos a ver, hasta ahorita, poco más, poco menos, ¿qué es lo que realmente importa cuando hablamos de diseño de indicadores? Y recordamos de la sesión anterior, ahorita vendré en la lámina, que la medición es una expresión cuantitativa para reducir la incertidumbre de algo. Así de amplio. Pero ¿la incertidumbre de qué? Pues vamos a ver precisamente cómo se mide, en particular, un proceso de la organización. Aunque el método aplica para cualquier cosa, en general, cualquier cosa, una persona, un estado, una acción, todo se puede medir con la parte 3. Entonces, vamos a recordar el diálogo anterior, por eso les digo, no se preocupen si no vinieron. Vamos a recordar. El concepto de medición. El concepto de medición se trata de reducir la incertidumbre de algo a través de una expresión cuantitativa. Ese algo puede ser un objeto, una persona, un estado, un cambio en un objeto, como el caso de la innovación, un cambio en una persona, como si yo quiero probar una dieta y evaluar si la dieta ha sido efectiva en mi reducción del peso. Técnicamente es lo mismo que la innovación. O un estado. Es reducir la incertidumbre de algo con una expresión cuantitativa. La reducción de la incertidumbre obedece a una perspectiva. Es decir, no va a ser los mismos indicadores para un contador, si hablamos, como en la sesión pasada, de un objeto de medición que es la innovación. No esperemos que sean los mismos indicadores para un contador que para la persona que administra el presupuesto, que para el jefe de la oficina de invención, que pusimos acá como Ciro Peraloca. Y si ustedes saben quién es Ciro Peraloca, les notifico que somos población de riesgo, porque creo que ya la gente moderna ya no sabe quién es el simpático inventor de Walt Disney. Pero cada una de estas personas puede tener una perspectiva y diferentes indicadores. Y este objeto del centro posiblemente lo definamos después de saber qué es lo que queremos, cuál es el concepto de la medición. Y por ejemplo, cuando hablamos de la medición de un escenario organizacional, ¿qué significa eso? Pues quiero medir la organización. ¿Está seguro que es la organización? No, quiero medir la organización en un mes determinado, de una perspectiva financiera, económica, compromisos y derechos económicos. Ah, muy bien. Suponiendo que tuvieran la misma fecha, que nos robamos la imagen ahí del Google, nos hablaría que hay varios indicadores, indicadores de efectivo, indicadores de inventario, indicadores de activos fijos, indicadores de pasivos, hay indicadores acomodados, hay indicadores de ventas, hay indicadores de otros gastos, y estos indicadores tienen una medición. Y el conjunto de estos indicadores con medición, con una estructura de medición, nos da la expresión del escenario contable de la organización
en un mes determinado. Y esto nos ayuda a reducir la incertidumbre en lo referente a derechos y obligaciones económicas. Sabemos de qué tamaño son los derechos económicos que tenemos con los activos, sabemos de qué tamaño son las obligaciones económicas, sabemos cómo se han movido y eso nos permite hacer una interpretación porque tenemos menos incertidumbre. ¿Sí? ¿Nos queda claro? Esto es con una perspectiva financiera. Bueno, la expresión cuantitativa no es necesariamente con un solo indicador, pues hay una empresa grande tendrá 500 cuentas contables muy fácilmente. De hecho, observen cómo lo importante en las cuentas contables es la estructura, no el número de cuentas contables que tenga la empresa. A mí me da mucha risa cuando me preguntan, ¿cuál es el número ideal de indicadores de desempeño que debe tener una empresa? Pues no hay un número ideal, los que deba de medir. Lo que importa es la estructura que tengas para medir esos indicadores. En el ambiente organizacional, también resulta útil medir en una forma normalizada o estandarizada, no está tan bien dicho, pero es la Vox Populi, para poder realizar interpretaciones más completas. Si yo tengo esta información en una forma normalizada para cada periodo, que puede ser un día, una semana, un mes, un cuarto, pues entonces voy a poder hacer tendencias, voy a poder comparar, dilucidar crecimiento, decrecimiento, voy a poder hacer promedio. Todas las operaciones que la estadística me invita, decimos en el ambiente de programación, toda la librería de estadística la puedes utilizar sin ningún esfuerzo y aparte en muchas de las ocasiones pues está disponible, al menos una muy buena parte en software de uso convencional. Eso es respecto al concepto de medición. Lo vamos a seguir viendo, pero acuérdense, el concepto de medición es ¿qué entiendo por medir? Cuando hablo de medir, ¿qué voy a medir? Y créanme que ese es el gran error que hacemos cuando queremos medir algo. Aventamos el indicador como si fuera magia, va a medir lo que yo quiero medir y ni siquiera sé qué quiero medir. Entonces, pues, que no nos sorprende que no nos da una medición. ¿Vamos bien? Sí, no los hago bolas. Está abierto el chat y aquí esporádicamente lo reviso para poder interactuar. Gracias, Larisa. Vamos bien. Bueno, concepto de medición es uno. Acuérdense, COM. Concepto de medición, objeto de medición. El objeto de medición no necesariamente es tan trivial como creemos. Eso es también muy, muy importante. Pues voy a medir la organización. O yo tengo un tornillo y quiero medir, imaginemos que es un tornillo, quiero medir, pues tornillos, ¿no? No. Cuando hablo de que el objeto de nuestra atención es un tornillo, bueno, el objeto de medición puede ser efectivamente un tornillo, pero puede ser un lote de producción de tornillos o puede ser un mes de producción de tornillos. Cuando yo mido mi producto, pues usualmente digo, el número de defectuosos por lote de producción o el número de defectuosos en un determinado mes. Difícilmente en la organización medimos un objeto. Pasa lo mismo cuando hablamos de un proceso. Jorge Tobar nos dice, sobre todo los casos de aspectos intangibles nos ponen en jaque. Sí, claro que sí, Jorge. Vamos a ver cómo disminuir un poquito el jaque, cuando menos agarrar el hilo de la madeja. Efectivamente. Proceso. También cuando hablamos de proceso, el objeto de medición puede ser la ejecución de un proceso. Por ejemplo, una validación de crédito, una entrega de producto,
una recepción de materia prima, un proyecto de innovación, claro. Pero también lo más común es que hablemos de que el objeto de medición son las ejecuciones de un proceso en un periodo. Que hablemos, por ejemplo, de las veces que entregué durante el mes de mayo mi producto, cuántas lo hice a tiempo y cuántas no lo hice a tiempo. ¿Cuál es el tiempo promedio? Esta distinción, créanme que la veo más seguido bueno, seguramente en sus empresas lo verán. Hay una distinción muy importante entre medir una ejecución y el conjunto de ejecuciones de un proceso. Y también, si yo quiero que las mediciones de mis procesos se hablen, pues es evidente que tengo que hacer un marco común para los objetos de medición. Si una organización tiene muchos procesos, entonces tengo que poner un marco temporal, por ejemplo, un mes, y medir para cada proceso las ejecuciones de un proceso en un mes. Entonces, no va a haber problema si el proceso de reclutamiento y selección se está realizando 20 veces en un mes y el proceso de producción se realiza diario, 3 turnos por el día. Si yo lo homologo a un mes, pues puedo pensar en analizar una correlación entre el ajuste al puesto de la gente contratada con la merma en un proceso de producción. Y entonces ya los indicadores me están hablando, pero se tienen que hablar primero entre ellos. En una organización, vimos la vez pasada también que tendemos a pensar, oye, una organización, me gusta mucho preguntar esto, ¿una organización es un proceso? ¿Qué me pueden contestar en el chat? ¿Ustedes creen que una organización es un proceso? ¿Es un conjunto de procesos? Lauro, ¿cómo estás? Sí, sí, es un conjunto de procesos, pero ¿es un proceso por sí misma? Isaac, es también, pero no solo, sí lo es. Es un sistema, sí, sí. La pregunta es si es un proceso, no si es un sistema. Macroproceso tampoco. Bueno, si nos vamos al punto de que un proceso es un conjunto de actividades repetitivas, si yo corto intencionalmente las actividades de una organización en un mes y digo, el objeto de estudio, el objeto de medición, son las actividades que yo realicé en mayo, en un mes determinado en la organización, y esas las voy a medir, es un proceso. La definición de proceso nunca dice que las actividades sean secuenciales, y ese también es un error que tenemos arrastrando terriblemente de los tiempos del doctor Deming. No todos los procesos son procesos de producción, no, son actividades repetitivas. Si no son lineales, no pasa nada. Son actividades repetitivas y las actividades se repiten mes a mes en la organización. Unas con más frecuencia, otras con menos frecuencia, pero se repiten. Y tan se repiten que contablemente yo evalúo el desempeño económico mes con mes, que los de presupuesto evalúan el desempeño del presupuesto mes con mes. Entonces, los de procesos, claro que pueden evaluar el desempeño de las actividades mes con mes a través de un cuadro de mando que contenga el objeto de medición como las actividades de la organización en un periodo. Entonces, si es un conjunto de procesos, sí, claro, pero como nos dice Jorge Lozano, se puede y es muy útil modelarla como proceso. La organización se puede modelar como proceso y lo hacemos inconscientemente. Analicen lo que hacen mes a mes al evaluar, analicen su planeación para el siguiente mes y están modelando procesos. Y bueno, la innovación también. ¿Qué voy a medir cuando mido innovación? Esto viene de la vez pasada. Pues el cambio en el estado de la organización producido por la introducción de algo nuevo. Hice un nuevo sistema informático y quiero ver si este sistema informático reduce el tiempo de atención al cliente. Muy bien. Pero ¿qué tal si hablamos de medir
los cambios en el estado de la organización producidos por algo nuevo en un periodo. Y lo voy a comparar con los cambios en el estado de la organización producidos por algo nuevo en otro periodo. Ya estamos hablando de una medición de la innovación comparada mes con mes. Ahí ya podemos hablar de medición de un sistema de innovación. Entonces, concepto de medición. ¿Qué voy a medir? ¿Para qué lo voy a medir? Objeto de medición. ¿En dónde estoy midiendo? ¿Qué quiero expresar? Y analicen las últimas. Lo que quiero expresar, por lo regular, los que nos dedicamos a las organizaciones, es la organización en un periodo de tiempo. No es la organización así una foto, no, es la organización en un periodo de tiempo. Ajá. Por riesgos, operaciones materializadas, no entendí, Andrea, por riesgos, pero aún cuando es una actividad no deja de ser secuencial. Luis, más o menos, sí es discutible si la organización es secuencial y justamente no tenemos que encasillarla. Repito, la definición de proceso jamás nos dice que tiene que ser una secuencia de actividades, es un conjunto de actividades. Entonces, no tengo que poner todo en un flujograma, eso sí sería imposible, poner la organización en un flujograma. La puedo dividir y puedo decir, voy a poner en un flujograma el reclutamiento y selección, voy a poner en un flujograma el mantenimiento preventivo, voy a poner en un flujograma, si quieres, desde la materia prima hasta el producto terminado, voy a poner en un flujograma el proceso de ventas. Y lo haces con varios flujogramas y ahí modelas la organización, pero no con un solo flujograma. Este es el objeto de medición. Y el siguiente es el método de medición. El método de medición es la forma repetitiva como vamos a expresar. Medir es expresar cuantitativamente. El objeto de medición, aquí ya hablamos de objeto de medición. Aquí ya hablamos la forma repetitiva como voy a expresar el desempeño de las actividades de mi organización cada mes. Y esto va a ser útil que sea en una forma comparable, que hablemos de reportes normalizados o estandarizados para poder hacer una tendencia, un promedio, una suma y hablar de análisis estadístico. Y si tienen duda, pues vayan a sus estados contables y eso es una medición estandarizada de la cual puedo interpretar tendencias y puedo hacer un análisis estadístico en lo referente a los compromisos y derechos económicos de la organización. Es posible hacer lo mismo respecto de los procesos. ¿Incluye más componentes? Sí, depende de la perspectiva, Jorge. La organización, como los procesos, los podemos analizar con una perspectiva humana, con una perspectiva de cambio y ver diferentes cosas. Y coexisten estas perspectivas, así como coexisten en una persona la visión de un médico, la visión de un entrenador deportivo, la visión de un psicólogo, y pues buscan cada uno de ellos contribuir a su pequeño granito de arena. Imagínense que hiciéramos las actividades excelentemente, pero no tuviéramos sanidad económica. O tuviéramos un excelente apalancamiento financiero, pero no tengamos efectivo. Entonces sí, todos coexisten. Ajá, depende de la perspectiva desde la que quieres observar el sistema. Claro que sí. Bueno, ahora sí, entremos en materia. Y la verdad es que no entremos en materia, sigamos en materia, porque si usted piensa que hay una diferencia entre medir una organización y medir un objeto pequeño, un objeto cualquiera, pues no la hay. El diseño de indicadores es exactamente lo mismo. El método es el mismo y lo que hacemos es vamos a hacer énfasis en la construcción de indicadores. Un objeto como un tornillo puede tener 10,000 cosas que medir, así porque veamos el tornillito, no lo menospreciemos. Ajá, o sea, un objeto que aquí estamos jugando con el nombre, aquí quiero decir un objeto físico, no un objeto de medición.
Puedo medir el objeto físico, el lote de objetos y los objetos presentes en un lapso. Sí, sí, claro. ¿Qué le puedo medir a un tornillo? El diámetro central, el diámetro exterior, un montón de cosas, la resistencia, las asperezas, las rebabas. Ajá. Y va a ser exactamente lo mismo. Ahora, vamos a concentrarnos, porque el tiempo es limitado, en la parte que le puedo medir un proceso, pues también, si es un proceso macro como la organización, también. El día de hoy nos vamos a enfocar en procesos manejables, en procesos de los que sí se puede hacer una secuencia fácilmente. Pero créanme que es exactamente la misma complejidad y exactamente el mismo método. Y eso es lo que tenemos que entender. Es lo mismo. Vamos al principio. Concepto de medición. Vamos con algo sencillito. Un tornillo. No hay tal cosa como un objeto sencillo de medición o uno complejo. No, no, pues no, todo puede ser igual de complejo o igual de sencillo, ¿sí? Dependiendo de la perspectiva. ¿Sí? El objeto de análisis, ¿sí? Aquí lo distingo como objeto de medición, me faltó la creatividad de los nombres, pero ajá. Por lo general, por lo regular tendrá una serie de atributos. Atributo, de hecho acá, en inglés, el término indicador se refiere al atributo. Pero porque también ellos distinguen en el argot muy técnico metrics como la fórmula mediante la cual asociamos un valor numérico a la expresión de un atributo. Es decir, la fórmula a través de la cual al tornillo le asignamos una cantidad para expresar el diámetro. En México me ha tocado ver que indicador más bien nos referimos a la fórmula y necesito un término para referirme a este concepto abstracto, diámetro. Diámetro, quiero el diámetro del objeto, del tornillo, del gotero, quiero el diámetro. Bueno, incluso el diámetro lo puedo dividir aún más. Puedo hablar de un diámetro externo, un diámetro interno. En el caso del tornillo, un diámetro central. O sea, puedo tener una categoría, un atributo que define que es una categoría de atributos y no pasa nada. Así como también puedo hablar en una empresa de cumplimiento y puedo hablar pues, de muchos cumplimientos, cumplimiento en tiempo, cumplimiento en forma, cumplimiento en, en, características. Aquí repetí diámetro, perdón, no va repetido. Podemos hablar del tornillo de color, depende de la perspectiva. Podemos hablar de aleación, podemos hablar de resistencia. ¿De qué más pudiéramos hablar? Si ahorita nos pusiéramos a teclear en el chat 20 indicadores de un solo y simple tornillo, podemos obtener muy fácilmente. Eso es una labor fácil. ¿Qué pasa cuando hablamos de un proceso? Lo mismo. Y cuando hablamos de una persona pasa lo mismo. Y cuando hablamos de lo que sea pasa lo mismo. El gran error, el error más común, es que pensamos en un proceso, por ejemplo, cumplimiento de orden, y nos ponemos a listar lo que nos viene a la mente sin saber para qué lo queremos medir. Y entonces, pues me viene a cumplimiento en tiempo, cumplimiento en forma, me tiene que venir este tiempo promedio, me tiene que venir gasto asociado al cumplimiento. Pues sí, sí, claro. Y se te pueden ocurrir 20,000 más. Pero si no tienes idea para qué sirve y no lo puedes enlazar al objeto de la organización, pues difícilmente te va a servir de algo. Por mencionar algunos de los conceptos, atributos, podemos hablar de rapidez en un proceso, mencionamos el proceso. Al final, me gustaría platicar de algunos de los procesos que tienen en sus organizaciones que les ha costado trabajo medir, en particular de procesos sencillos o diagramables, porque es el objeto de la sesión.
Pero pues sí podemos hablar de recepción de materia prima, podemos hablar de mantenimiento, oye, ¿qué le mido? Ajá, muy bien. Eh, y va a haber atributos como rapidez, efectividad, incluso podemos hablar de satisfacción, podemos hablar de cumplimiento. Agarren su lista de adjetivos calificativos y van a poder llevarlo indiscutiblemente. Cada uno de estos se puede medir y de hecho cada uno de estos se puede medir de formas diferentes, siendo el mismo atributo, que es una de las cosas principales. El diámetro, por ejemplo, de este objeto, pues podríamos decir que lo puedo medir con un vernier que lo vaya cerrando y evaluar el diámetro exterior, claro. Pero también lo puedo medir con un poka-yoke, puedo yo diseñar un poka-yoke para ver si el objeto pasa. Si lo que quiero es determinar si un límite máximo, pues ¿para qué ando buscando el vernier? En una fábrica de tubos que conocí, es curioso porque se pusieron a medir el diámetro de los tubos. Nada más que medir el diámetro de un tubo es una cuestión sumamente imprecisa si no tienes una herramienta adecuada. O sea, con el puro vernier no vas a obtener nada. No necesariamente es redondo, puede ser elíptico el tubo. Puedo medir cualquier cosa bueno, lo puedo medir de diferentes formas. Lo que quería decir es, yo puedo medir de varias formas la rapidez, puedo medir de varias formas la efectividad, puedo medir la rapidez con algo tan fácil y tan claro como decir, si me lo rechazaron por llegar tarde, pues no fue rápido, claro. O puedo medirlo con una precisión de microsegundos, desde un punto hasta el otro en el ciclo de vida del producto, también. La mejor medición es la que me sirve, no es la más compleja. Entonces, para eso, siguiendo el método que repasamos, que vimos anteriormente, el concepto de medición incluye la perspectiva de la medición. ¿Quién está interesado en la medición? O sea, a todo esto, vamos a hablar, por ejemplo, de un proceso. Bueno, ahorita les pongo un ejemplo. ¿Quién está interesado en la medición? ¿Cuál es la finalidad del observado de acuerdo a la perspectiva? Eso es importante. Bueno, las cuatro son. O sea, alguien está observando. ¿Y para qué sirve eso? Si nos queda claro, el que está interesado en la medición, ¿qué finalidad le ve al objeto de medición? O a lo medido. Entonces vamos a entender sobre qué quiere reducir la incertidumbre. Epistémicamente tiene que tener una relación con la finalidad. Es decir, lo mide porque encuentra utilidad en medirlo, porque tiene que ser útil para la finalidad. ¿Y para qué quiere reducir la incertidumbre? Vamos a ver qué nos dice Johan. Un reto al generar indicadores intangibles se resuelve generando atributos asociados. Un caso que tuve recientemente es medir un egresado destacado. Sí, es un buen caso, ya lo platicaremos. Y el tiempo durante el cual es válido para su uso. Bueno, ya depende, ese sería un tipo de indicador particular. Vamos a ver un proceso de reclutamiento y selección del personal. ¿Quién está interesado en la medición? ¿El candidato? Sí, seguramente el candidato está muy interesado en el proceso de reclutamiento y selección del personal. Pero yo no estoy haciendo el sistema de medición para el candidato. Yo estoy haciendo el sistema de reclutamiento y selección para la empresa. Y está como responsabilidad de la empresa en el área de recursos humanos. Entonces, el solicitante de la plaza sí puede estar interesado, pero no en mi sistema de medición. Que se haga su propio sistema de medición. Yo estoy en la empresa. Entonces, ¿quién está interesado? Recursos humanos. ¿Cuál es la finalidad del proceso de reclutamiento y selección del personal? De acuerdo a la perspectiva del gerente de recursos humanos. Esa pregunta sencilla. El propietario del proceso es el interesado en medición. No siempre, pero es un buen acercamiento.
Tengo que ver va a estar interesado en los indicadores de la organización, alguien de la organización. Y alguien tiene que ver la finalidad. Y la finalidad, por ejemplo, en este caso, es la incorporación del personal. La finalidad es el primer paso para la incorporación del personal, pues es reclutamiento y selección del personal. Después lo contrataré y después haré el onboarding, pero el primer paso es que lo identifique. ¿Sobre qué quiero reducir la incertidumbre? ¿Sobre qué? ¿Sobre el tiempo que me tardo? ¿Sobre el perfil? ¿Sobre qué quiere medir a quién sobre qué? Contéstelo con atributos, con adjetivos. Yo quiero sobre el ajuste, la precisión, la rapidez. Igual, no mida más de 5. ¿Para qué quiere reducir la incertidumbre? Y aquí también hay una clave. Lo medible en el universo es infinito. Los mejores indicadores son los que me sirven. Entonces, una buena pregunta lateral es, ¿existe alguna situación ideal que persigue? En el mundo de las situaciones ideales está la problemática. Ajá. Por ejemplo, todos los candidatos deben de hablar inglés. Esa es una situación ideal. Y como situación ideal le vamos a poner que en este proceso me interesa medirlo porque no es cierto que actualmente, en nuestro ejemplo, todos los candidatos hablen inglés. Entonces me interesa medirlo, pues porque me está causando problema que no todos los candidatos hablen inglés. Otra situación ideal puede ser todos los candidatos de nivel gerencial son encontrados en 3 meses o menos. Bueno, si me interesa medirlo, es porque seguramente no todos, eso no sucede siempre. ¿Sí? No tiene tanto sentido medir algo que sucede siempre, porque pues siempre saco 10. Me decía un director de operaciones de una fábrica grande, oye, acabamos de diseñar indicadores y pues los reportes sacamos puro 10, yo veo puro reporte así en verdecito, bien bonito, pero no siento que estemos tan bien. Pues no, le diste de cuidar el bistec al gato. Pues que no sabes qué quieres medir, pues ellos te van a medir lo que van a sacar 10. ¿No? Entonces, estas preguntas son importantes. ¿Sí? ¿Sobre qué quiero reducir la incertidumbre y para qué quiero reducir? Unos ejemplos que nos da Jorge, podemos leer todos el chat en nuestras eh, computadoras. La eficacia, desempeño del personal contratado, sí, pero esa medición tendré que hacerla ex post, porque cuando dura, si tengo como objeto de medición el proceso de reclutamiento, el desempeño pues ya es después, porque lo contraté y después de que ya tiene algún tiempo. Entonces, tengo que buscar una medida, por ejemplo, ajuste al perfil, que supongo en una estructura cognitiva que hay una relación entre más se ajuste al perfil, mayor será la eficacia, el desempeño del personal contratado en un futuro. Y eso lo puedo comprobar. Pero hay una cuestión, una herencia también muy, muy interesante. Oye, ¿tengo que medir hasta el final o tengo que medir al inicio? Tengo que medir el desempeño del personal contratado en el proceso de reclutamiento y selección del personal o tengo que medir si lo contraté rápido. Tararán, pregunta. Dentro del rendimiento tengo que ver eficacia, eficiencia y efectividad. Sí, claro. Si quiero reducir la incertidumbre sobre el valor generado por el proceso. Claro, hay dos indicadores acá. El indicador lead, el indicador que dirige, el indicador que es observable directamente por la ejecución del proceso. O sea, cuando yo ejecuto proceso de reclutamiento y selección del personal, hay cosas que veo. Ese es un lead. Y un lag, o sea, de retraso, lo que va a pasar después. Si yo hice un buen proceso de reclutamiento y selección del personal lead,
entonces este personal va a ser efectivo. La respuesta es tengo que medir los dos para hacer una relación estadística entre ambos. Y entonces observar las causas verdaderas de por qué el personal no es eficiente. En esta sesión nos vamos a concentrar solamente en estos leads, en los indicadores que son visibles por el proceso mismo. ¿Sí? Porque pues tenemos que entender los primero esos y después en un diálogo futuro, si ustedes lo gustan, podemos hablar de esta relación, ¿no? Esta relación que hay entre los leads y los lag, entre lo que sucede por el ejercicio de un proceso, por el ejercicio de un acto y el efecto posterior. Vamos a concentrarnos en los que están aquí inmediatos, los visibles. Ajá. Las últimas dos preguntas son clave. Entonces, no nos vayamos a medir hasta el fondo, vamos a medir lo que se dé al ejecutar un proceso. ¿Sobre qué quiero reducir la incertidumbre? Bueno, si tengo un tornillo, puedo hablar del volumen, de la longitud, el diámetro, la resistencia, el color, decíamos. Y genéricamente vamos a hablar del proceso como esta lista. Muy reducida, claro, hay atributos que tienen subatributos. Pero estos son los 5 que más me han servido para diseño de indicadores. Volumen. El concepto es volumen. Acuérdense que estamos hablando de un proceso. ¿A qué se referirá el volumen en un lapso, en un mes? Pues a la cantidad de veces que ocurre un proceso en un lapso. Todavía no, perdón, ahí está, volumen. Existencia, a la cantidad de veces que existió un proceso en un lapso. Caray, ¿cómo es eso? Vamos con el mismo ejemplo, reclutamiento y selección del personal. Volumen, número de candidatos seleccionados, así de fácil. Incluso puedo hablar de nómina comprometida por los candidatos seleccionados. Es una forma de medir el volumen del proceso. Existencia me va a decir el ratio, la proporción de veces que el proceso existió de las que pudo haber existido. Por ejemplo, del número de solicitudes que me hicieron para personal, ¿cuántos encontré? Esto es número de personal seleccionado y reclutado entre el número de solicitudes. Claro que todos queremos que sea 100%. La situación ideal sería que fuera 100%, y yo lo voy a medir si no es 100%. No quiere decir que tenga que medir todos los indicadores en todos los procesos, en todos los tiempos, pues no, sería inmanejable. Puedo medir también rapidez, puedo medir eficacia. Eficacia, recordemos que está relacionado al cumplimiento del proceso, y eficiencia está relacionado a los recursos, a la proporción de recursos utilizados, no la proporción, a la razón de recursos utilizados en el cumplimiento del proceso. ¿Sí? Estos son los grandes atributos. Si yo tengo una arquitectura de procesos, entonces los indicadores se van a hablar unos con otros y van a formar un indicador cada vez de mayor nivel hasta llegar a la finalidad del negocio. ¿Cómo es esto? ¿Cómo puedo medir atracción del personal? Pues lo puedo medir con este proceso que se llama atracción de postulantes, valoración de postulantes y después selección de postulantes. Aquí decidimos poner esta arquitectura como ejemplo. Sí, eso es parte de lo que hacemos, dividir un proceso, una acción en estas tres. Cada uno de estos va a tener un indicador. ¿Cómo puedo medir atracción de postulantes? Bueno, pues acá tengo la convocatoria, ya nos salió en la foto. Aquí tengo
la recepción de currícula de los participantes. Aquí tengo la validación de currícula de los participantes. Pues yo puedo medir, claro, el volumen, qué tantos postulantes atraje. O incluso puedo decir, para cada plaza, en promedio, cuántos postulantes estoy atrayendo. Y eso me va a medir este proceso. Y yo puedo medir la valoración de candidatos. Puedo medir, por ejemplo, la rapidez. ¿Qué tanto me tardo en promedio en valorar un candidato? Y puedo medir también la selección de candidatos. ¿Qué tanto es mi hit rate, le podemos llamar? ¿Qué tanto existe este proceso? De N candidatos que llegan a ser seleccionados, ¿cuántos selecciono? Todos esos son indicadores y yo lo puedo partir, lo puedo subir, puedo juntar estos indicadores y hacer mis indicadores de atracción del personal. Esa es la ayuda de una infraestructura. Eso es lo que me va a ayudar una infraestructura. Y al final puedo yo juntar todos estos indicadores. Aquí este es un mapa de indicadores. Juntar los indicadores e irlos sumando hasta llegar a esta parte que es la parte financiera. Si es posible lograr. ¿No? Sí estoy compartiendo la pantalla. ¿Están recibiendo la pantalla? Aquí me indican. Sí. Sí, perfecto. Ah, perfecto, gracias. Es que creo que se le cayó la computadora a Martita y se le cayó la pantalla. Sí vieron, perfecto, gracias. Muy bien. Vamos a considerar lo más básico en un proceso. Aquí es una gráfica de un proceso de proponer producto. En vez de hablar de entrada y salida, que es un concepto perfectamente aplicable en procesos de manufactura, pero aquí vamos a hablar de disparador, que se parece a la entrada, y propuesta, como salida esencial. Disparador es aquel documento o que funciona como documento, correo electrónico, hoja de papel, carta, incluso hasta puede ser un mensaje verbal, pero funciona como documento, que permite la existencia del proceso proponer producto. Y la salida esencial es también un documento o que funciona como documento que me da evidencia de que se realizó el proceso proponer producto. Esto es muy importante, sobre todo para depurar, limpiar la perspectiva de procesos de otras perspectivas. Es muy común que digamos, la entrada al proceso es la necesidad del cliente y la salida es la satisfacción. Sí, pero es para otra perspectiva, porque como la satisfacción es un concepto etéreo, me va a costar mucho trabajo medirla en algo que está fijo en el tiempo. Si la salida es una propuesta, si yo me fijo en mi perspectiva que la salida es algo que funciona como un objeto, eso lo puedo medir y decir, bueno, yo quiero que todas mis propuestas estén en 3 días o menos. Yo quiero que todas mis propuestas tengan una rentabilidad estimada de 30% o más. Yo quiero que todos mis requerimientos tengan una propuesta, que no se me escape ninguno. Yo tengo la meta de hacer 10 propuestas cada mes. ¿Sí? ¿Sí lo vemos? Es algo muy, muy fijo y algunos que ya tienen colmillo por acá habrán visto que dije indicadores. Si yo tengo la mitad del camino es que yo vea bien un proceso y entonces ponga la perspectiva, el proceso tiene que tener una salida que evidencia su realización al final, que evidencia el logro de su razón de ser. El proceso de proponer producto está hecho no para satisfacer al cliente, está hecho para hacer propuestas. Tan, tan. Si las propuestas están bien hechas, el cliente estará satisfecho en el camino del Customer Journey. Pero el proceso
ve su realización en realización de propuestas. Si yo mido propuestas, tengo muy claro. Y esto es una clave, un tip muy... hay problemas con el Internet. Rodrigo, ¿los demás tienen problemas con el Internet? Yo soy Yo no. No, yo no, yo estoy perfecto. Ok, perfecto. Muy bien. Excelente. Entonces, un tip, así lo más básico, si quiero medir un proceso, encuentren un documento, una evidencia de que se realizó y miran eso. Apliquen lo mismo, concepto de medición. Si yo tengo que propuesta es evidencia de que existió proponer producto, entonces la medición de propuesta va a aproximar muy bien a proponer producto. Repito otra vez, pero repito, número de propuestas durante un mes, porcentaje de requerimientos que se hicieron propuesta, porcentaje de propuestas en 3 días o menos, porcentaje de propuestas con una rentabilidad mayor a 30%. Eso es clave. Olvídense para medición de que la salida es satisfacción. No, se trata de medir la satisfacción. Entonces, la salida es algo tangible, producto, factura, algo tangible, expediente del cliente en reclutamiento y selección. La salida de ese proceso, de ejemplo, de reclutamiento y selección, expediente del cliente, número de expedientes cada mes, porcentaje de expedientes con un ajuste mayor del 80% al perfil, porcentaje de expedientes logrados en menos de 3 meses a partir de la solicitud. Así se miden. Entonces, paso número 1, tiene que haber algo tangible. Y sobre ese tangible, a la salida esencial, yo puedo hablar de estos indicadores de eficacia focalizados en la salida esencial. Volumen, agregado de salidas. O sea, ponemos todas las salidas. Número de propuestas al mes. Incluso monto propuesto cada mes. Esto es un indicador de volumen. Existencia. ¿Qué tanto existió el proceso? Aquí es la salida entre la entrada. Los requerimientos que se hicieron propuesta. Las órdenes que se hicieron producto. Eso es existencia. ¿Qué tanto existió el proceso de lo que pudo existir? Y atributo, en general, pues podemos poner las cualidades que me interesa como rapidez, precisión, rentabilidad, todo esto que yo quiero medir. Y una técnica con las salidas esenciales, porcentaje de salidas que cumplen cierta propiedad. Aquí les agrego que sea identificable y que sea una cuestión ideal que todas las salidas la tengan o que ninguna lo tenga. Esto es respecto a la eficacia. Estos son los tipos de indicadores que yo puedo diseñar en un proceso relacionados a la salida esencial. Relacionados a la productividad, que aquí el término es no es la productividad de la salida esencial hacia adelante, es la productividad que tuvieron mis recursos para obtener mi salida esencial. Es decir, qué tan eficiente fue mi proceso. Volumen entre volumen de recursos. Número de propuestas entre número de vendedores. Regresando un poquito. Toneladas de producto entregado entre número de operarios. ¿Sí? Número de propuesta entre número de vendedores. Tonelada de producto entregado entre capacidad productiva. Todos esos son indicadores que me van diciendo, qué tan productivo estoy siendo en la obtención de razón de ser de mi proceso. Mucho ojo, aquí sí hacer énfasis. Ubíquense primero en los indicadores LEAD, los indicadores que son visibles por el ejercicio del acto, ya sea la organización misma o ya sea un proceso pequeño mismo. Es lo mismo, pero la característica es que tienen que estar ahí mismo en la organización. Ya si queremos hacer composiciones, hay otras técnicas, pero si no medimos
lo que pasa en el proceso, difícilmente vamos a medir o a darnos cuenta de la causa. Por ejemplo, en los 90s y en los 2000s, hubo un movimiento de calidad en la cual todo se quería medir con la satisfacción del cliente. Y entonces, la racional detrás de eso estaba en, yo quiero llegar a la satisfacción del cliente. Entonces, pues, ¿para qué mido órdenes completas? Si yo pues, busco que el cliente esté satisfecho. ¿Para qué mido tantas cosas si busco al final que el cliente esté satisfecho? Bueno, lo mides simple y sencillamente porque estás interesado en la multicausalidad. Porque todo suena muy bien si el cliente siempre está satisfecho. Tú mides para saber qué hacer si el cliente no está satisfecho. Y si solo mides la satisfacción del cliente, no vas a tener ni idea de qué pasó cuando no estés satisfecho. Por eso quieres medir. No es porque quieras llegar, es porque quieres analizar cuando no llegas también. Rentabilidad. Y acá es un concepto que me tocó mucho ver en empresas de gobierno. Las empresas de gobierno, cuando hablas de rentabilidad, que les da escoria, como que no puede haber rentabilidad. Cualquier proceso, por definición, consume recursos. Los recursos tienen un costo por el derecho de uso, la nómina, la renta de almacén, tienen un presupuesto. Si tú tienes una salida esencial y tienes un costo del proceso, tienes rentabilidad. No hay de otra. Si no la quieres medir, ese es tu tema. Pero el proceso tiene rentabilidad. Entonces, si estás hablando, por ejemplo, en el seguro social, en la atención, valoración clínica, es que no cobramos, no puede haber rentabilidad. Claro que hay rentabilidad. Número de pacientes atendidos entre costo de la unidad. Es así de fácil. No es que no haya rentabilidad, que tenga que ser el objeto generar ingresos. No tiene que ser. Estos son los procesos relacionados a la salida esencial. Hay procesos internos, hay indicadores internos del proceso. También hay indicadores internos y también lo puedes partir en indicadores. Este es como que un mapa de los indicadores que pues cubre la gran mayoría. Ya platicaremos si está en sus procesos este mapa de indicadores. Ahora, ¿para qué quiero reducir la incertidumbre? Acá les paso una pequeña herramienta para medir. El mundo de las situaciones ideales es el mundo de la problemática. Es el mundo del proceso como debe de ser. Una técnica que hemos desarrollado para esto es la redacción. Todo X es, tiene o está Y. Todo expediente del candidato, yendo al ejemplo de reclutamiento y selección, está completo. A mí me gustaría, en mi proceso de reclutamiento y selección, que todos los expedientes están completos. Y pues no todos están completos, entonces por eso es que quiero medir que todos estén completos. Ahí está el indicador. Me gustaría que la documentación del expediente sea legal, que si estás hablando de acta de nacimiento, pues el acta de nacimiento sea legal, que si estás hablando de IFE, pues que sea válido, etcétera, ¿no? Que toda la documentación sea legal. Que todo el respaldo educativo del candidato sea válido y que todos los expedientes del candidato sean oportunos. Esta es una herramienta muy, muy útil. La X es algo relacionado a la salida esencial o puede ser la salida esencial misma. Si la salida es el expediente del candidato, pero también puede ser la documentación del expediente, el respaldo educativo. Pero eso lo encuentras en la salida esencial. Y Y es un atributo que quiero medir. Completo, legal, válido, oportuno. Entonces, el indicador del término inglés metrics es la expresión cuantitativa de un atributo. Y el atributo es algo observable.
Aquí la característica, y lo que me gustaría mucho que nos lleváramos, es lo importante es el atributo. Y nosotros pensamos que lo importante es el indicador. No. El atributo, volumen, tiene varios indicadores. Puedo tener varios indicadores. Cuando hago diseño de indicadores, llevo este sentido. Pero cuando hago un diagnóstico de indicadores, el sentido es inverso. También, ¿qué me gustaría que nos lleváramos? La distinción entre el indicador de una vez que ocurre el proceso al indicador de un lapso que, que tiene el proceso. En un mes, por ejemplo. Si yo hablo de candidato evaluado, pues el volumen, pues un candidato evaluado, ¿no? O a lo mejor una terna de candidatos en realidad evaluados. Bueno, el indicador es el número de candidatos o candidaturas debí de haber escrito evaluadas. Si el volumen es el tiempo de evaluación, pues el promedio del tiempo de evaluación. Fíjense cómo acá estamos jugando con medidas estadísticas. Promedio. Suma a la nómina ofrecida, pues la suma de la nómina comprometida. Aquí promedio, suma, número. Estos son indicadores del mes. Estos son los que van a ir en mi reporte mensual. Estos, no estos. Pero yo tengo que distinguir claramente, y eso, sobre todo cuando hablamos de que el proceso, por ejemplo, es un proceso de producción y que la salida no es un producto, sino es un lote de productos, nos empezamos a patinar cuando hablamos del indicador del mes y el indicador del proceso. No, nada más hay que distinguirlo muy bien con el objeto de medición. La existencia, la solicitud fue lograda, es decir, el proceso de reclutamiento y selección existió. Pues el indicador ya lo tenemos. Salidas entre entradas, número de expedientes entre el número de solicitudes. Aquí también el grandote, el de atrás, va más en el denominador para que se acerque al 100% como situación ideal. A mí me gustaría que fuera 100%. Oportunidad. Ajá. Hay una situación ideal. Todos los expedientes se logran en un mes o menos. Y hay un indicador inmediatamente. El porcentaje de expedientes se logran en menos de un mes. Podemos hablar de completitud. Porcentaje de expedientes con todos los documentos entregados. Entonces, ¿sobre qué quieres reducir la incertidumbre? Nada más es sobre qué necesitas reducir la incertidumbre. Tienes que hacerte esa pregunta 3 de las láminas anteriores y la pregunta 4. ¿Sobre qué quiere saber? Porque si me sigo por atributos, pues puedo poner 80 sin ningún problema, ¿eh? Entonces, ¿qué va a suceder en una organización que el objeto de medición son las ejecuciones de un proceso en un periodo, en un mes? Esto va a ser lo más común y que tengamos estas dos mediciones, medición por proceso y medición por mes. Claro, se va a aquí hacer una diferencia, siempre y cuando sea válida, hay que hablar de estadístico para que nos diga cuánto es válida, pero distinguir, que el objeto de medición son las ejecuciones en un periodo. ¿Vamos bien? Por ahí. Gracias, Jorge, por el comentario. Y vamos a hablar del método de medición. También un poco de esta tendencia de calidad. Oye, pues todo lo podemos medir con la satisfacción del cliente. Pues sí, todo se puede medir. Claro, nada más que dos cosas. La primera, pues ya se te ahogó el niño cuando ya lo estás midiendo. Y la segunda es que para que esto sea válido estadísticamente tendrías que hacer la encuesta con todas las validaciones cada mes, porque si no, pues no vas a comparar nada con nada. Las mediciones perceptuales son buenas
pero no sustituyen las mediciones instrumentales. Las mediciones instrumentales son aquellas que yo hago mediante una rutina, una actividad, un objeto de medición. ¿Sí? Eso es la medición instrumental. Y finalizando, la medición instrumental requiere que yo formalice un proceso de medición, que ponga un responsable de medición. Y que incluso, dependiendo del proceso, el responsable de medición, alguien puede ser responsable de la medición del proceso y alguien el responsable de compilar la medición. Hace algunos años estábamos haciendo un diseño de indicadores para un centro hospitalario aquí en la ciudad. Y entonces, bueno, pues la medición, si se medía el número de pacientes ingresados, cada enfermera, pues registraba al momento de tomar la somatometría del paciente, pues registraba que llegaba, las características del objeto de medición, ¿no? Cuántos pacientes llegaron, si era primera vez, si era siguiente, etcétera. Pero había que compilar las medidas día con día, porque pues no hay un consultorio, hay varios consultorios, entonces compilas las medidas día con día y después alguien responsable va subiendo el nivel, compila el indicador mensual y esa es la forma en la que tienes el indicador. El indicador tiene que ser tan formal como un proceso y con frecuencia en muchos de los casos incluimos la ficha técnica del indicador en la ficha técnica del proceso. Eso es opcional. Pero lo importante es que si hablas de un indicador, hablas de algo que se va a medir de la misma forma, mes con mes, día con día, con una regularidad estadística. Esta es la base para hablar de un sistema de medición, la sistematización de la medición. Medir lo mismo con un responsable de medición y un responsable de la compilación de la medición. ¿Sí? ¿Cómo vamos? Platicamos un poquito de qué han medido, qué no han medido, qué cuentan. Ups, ya compartí la pantalla. Bueno, en lo que abren, se animan, vamos a charlar. Te queremos escuchar, ahora sí. Antes de cerrar, vamos a poner, porque luego se me va desapareciendo la gente, el comercial. Ajá. Y después del comercial tenemos nuestros contactos. Ajá, aquí, llámenos o visítenos, con todo gusto los confundimos. Sin costo extra los confundimos. Y esta es la idea de indicadores. Si ustedes me dicen, ¿qué me llevo? No hay el indicador no es lo importante es el atributo. Y el indicador significa formalizar mi medición y yo me puedo enfocar para medir procesos en la salida, en medir la salida. Adelante.